Señores y señores, bienvenidos, un gusto saludarles, bienvenidos al desarrollo de la asignatura correspondiente a Ciencias Naturales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Licenciado, buenas noches. buenas noches. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Bienvenidos, un gusto Licenciado, saludarles. buenas noches. Janet, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludarles. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está Rafael? Bienvenido. Buenas noches, licenciado. Eriquita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Marisela, ¿cómo está? Bienvenida. Dicen buenas noches. Compañera Marita, buenas noches, bienvenida, un gusto saludarle. Bienvenidos a cada uno de ustedes al desarrollo de esta actividad, ya prácticamente la última de la presente semana. Iniciamos el desarrollo de la clase de Ciencias Naturales presentando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales en unidad 5, Historia de la vida de la Tierra y evolución de los seres vivos, con el tema número 1, la diversidad biológica, la célula, aporte del microscopio y telescopio al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar durante el tema número 1 de la unidad número 5. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual de cada uno de ustedes, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1 para resolver la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Como temas de tarea para esta semana, dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Realice una línea de tiempo del desarrollo tecnológico del microscopio y del telescopio y utilice el aporte de la ciencia y la tecnología. Perdón, analice el aporte de la ciencia y la tecnología. La siguiente tarea, el siguiente numeral de esta tarea dice, investigue y escriba la clasificación taxonómica de 5 animales y plantas diferentes. Use las formas fijadas por Linne. Las estructuras fijadas por Linne que ya habíamos visto en clases anteriores, ustedes también tienen que volver a leer y aplicarlas en la clasificación taxonómica que ustedes tienen que hacer dentro de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es de forma 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes, de ser necesarios. Deben rotular la hoja, porque todas las tareas son hechas 100% a mano. Por tanto, en la parte superior de su hojita tienen que rotular completando los datos que se les solicita. Y una vez que hayan completado esta parte, a continuación desarrollan la tarea que ustedes tienen planteadas en cada semana. Tienen ustedes adicional que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema la diversidad biológica, las células, el aporte del microscopio y el telescopio al desarrollo de la ciencia y tecnología correspondientes a la semana 1 de fecha 26 de diciembre del 2023. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, esa tarea permite entregas desde el 26 de diciembre, la fecha límite de entregas del 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2024. Hasta ahí tienen ustedes el tiempo necesario para presentar esta tarea debido a que estamos recién iniciando esta nueva unidad prácticamente, pero ya estamos estamos ya a mitad del camino dentro de este corto tiempo que vamos a transitar juntamente con ustedes. Y estamos ya, como ha volado el tiempo, estamos ya a la mitad del proceso educativo. Pronto estaremos ya casi entrando ya dentro de un par de unidades, estaremos entrando ya a la parte final de todo este proceso educativo, como lo hacen sus otros compañeros que ya acaban este proceso. Así que les invito a cada uno de ustedes a seguirse esforzando, a seguir desarrollando sus actividades y ustedes verán que en sus notas es un curso bastante bueno, es un curso, es un grupo de estudiantes bastante dedicado, las tareas son bastante buenas, así que les invito a no desmayar, sino a seguir mejorando, a no solamente a conformarnos con un 8, a conformarnos con un 9, sino tratar de buscar la nota perfecta que es un 10, que no es imposible, ya todo depende de que ustedes cumplan con todos los requerimientos.
Si se les pide con cromos, tienen que hacer con cromos. Si tienen que hacer organizado, tienen que hacer organizado. Y lo mejor posible que ustedes presenten la tarea, la mejor clase, la estructura nítida de su tarea, ese se hará acreedor al 10 respectivamente. La caligrafía, la letra es fundamental, la organización de las ideas, la coherencia de la estructura de la tarea, todas esas cosas uno se va evaluando. La nitidez, el cumplimiento, que no tengan manchones, que no exista demasiado, que de hecho no deben, ni siquiera deben utilizar los correctores. Las personas que utilizan correctores se les va menorando puntos, que traten de ser lo mejor posible. La utilización del corrector no está permitido en el desarrollo de las tareas. Eso como una recomendación. Una vez que se les ha proporcionado este proceso de inducción de recomendaciones para el desarrollo de las tareas, vamos a iniciar con lo que es la unidad número 5, propiedades y niveles de organización de los seres vivos, y vamos al tema número 1, que es la diversidad biológica. En ese sentido, nosotros, ¿qué entendemos por diversidad? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es para ustedes diversidad? ¿Quién tiene una idea qué será diversidad? Sin miedo a equivocarnos, no importa que nos equivoquemos. ¿Qué será la diversidad? ¿Han escuchado? Siempre hemos estado escuchando este tema relacionado a la diversidad. ¿Qué será la diversidad? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué será la diversidad? Nadie. Buenas noches, licenciado. Por ejemplo, diría que diversidad de culturas, Exacto, por ahí puede ser la diversidad. ¿Pero qué es la diversidad de culturas? o sea, varios grupos, varias cosas. Exacto, perfecto. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de una gama, de un amplio grupo, una amplia gama de posibilidades que existen para no poder escoger. Como la compañera lo ha dicho, dentro de la diversidad cultural, nosotros aquí en el Ecuador, nosotros tenemos una diversidad cultural, nuestros pueblos, cada uno tiene su propia identidad cultural, tiene su propia identidad gastronómica. Ahora, en ciencias naturales, la diversidad biológica habla de la diversidad que existe en los ecosistemas de las especies, tanto de flora y de fauna. Nosotros no podemos, en relación, por ejemplo, de las aves, nosotros encontramos desde las más pequeñas hasta las más grandes, desde las aves que consumen determinadas gramíneas hasta depredadores. Entonces existe una amplia variedad, no existe un solo tipo, ¿no es cierto? Entonces, la diversidad biológica está solo tomando como ejemplo las aves. Ahí si nosotros vemos en relación a a los diferentes seres vivos, a los diferentes animales, existe una amplia diversidad. Eso obviamente habla desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de la estructura genética. Y vamos a ver en este tema en relación a la diversidad biológica. La amplia variedad de los seres que existen en la biosfera recibe el nombre de biodiversidad. ¿Cuál es la biosfera? Es la capa de la Tierra donde nosotros desarrollamos la vida, donde estamos nosotros asentados en este momento, donde ustedes están en sus casas, estoy yo desde mi casa igual impartiendo la presente clase, y todos los seres, todos los seres vivos, tanto de la flora y de la fauna, estamos sobre esta capa, sobre la biosfera. Ese es el manto que está cubriendo la Tierra y donde nosotros desarrollamos todas nuestras actividades. Entonces, la amplia variedad de seres que existen en la biosfera recibe el nombre de biodiversidad y es valorada como un bien, porque todas las especies participan del buen funcionamiento de la biosfera. Así, por ejemplo, la existencia de una gran variedad de insectos es indispensable para la polinización de las diferentes plantas. Ustedes sí deben haber sabido, o tienen conocimiento de pronto algunas personas, que los insectos prácticamente al extraer el polen de las plantas, obviamente en sus patitas se van llevando los órganos reproductores de las plantas. Y obviamente al posarse de flor en flor, prácticamente van generando lo que es la polinización. ¿Qué es la polinización? Es la fecundación. De esa manera logran que existan nuevos frutos, que las plantas desarrollen y todo un proceso. Son indispensables los insectos dentro de este proceso. Por eso dice que toda la variedad de la diversidad o la variedad biológica obviamente es fundamental para el desarrollo y funcionamiento de toda la biosfera.
Si no existieran, por ejemplo, los insectos, la mayoría de las especies herbáceas desaparecieran, especialmente las que cumplen la función de reproducción sexual. Entonces, de esas partes nosotros íbamos de ver a continuación en las siguientes clases. Si algo caracteriza a la vida es la gran diversidad de formas que se presentan. De esta gran diversidad surgen dos necesidades fundamentales. La primera, utilizar nomenclaturas de uso internacional que permitan identificar con claridad a todos los seres vivos. Y la siguiente, clasificarlos para facilitar su estudio, es decir, agruparlos según tengan características similares entre ellos y distintas de los otros grupos. A continuación presentamos la clasificación basada en 5 reinos y ordenada según la escala evolutiva. Esta clasificación, aunque contiene aspectos que están en discusión entre los especialistas, es la que en su conjunto es más aceptada por la mayor parte de la comunidad científica en función del estudio de las especies, de la diversidad en relación de la diversidad de todos los seres sobre la Tierra. Es la más aceptada por todos los científicos. Y dentro de estas características nosotros podemos ver los siguientes reinos. Tenemos el reino Monera, tenemos el reino Proctoctista, tenemos el reino Fuji, tenemos el Plantae, tenemos el Animalia que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores, pero que aquí está un poco más resumido. El reino Monera se los conoce habitualmente como bacterias, organismos formados por células procariotas. Dentro de este reino existen especies de gran importancia para el ser humano, en vista de que pueden ser patógenos, peligrosos, pero también pueden habitar nuestro cuerpo y crear una simbiosis con el ser humano. Por ejemplo, los diferentes microorganismos, las diferentes bacterias, por ejemplo, que nosotros tenemos en nuestro estómago, en la flora intestinal, que permite la descomposición de los alimentos para que el cuerpo asimile los nutrientes, las proteínas, las vitaminas y todo lo demás. Entonces, pero cuando hablamos de microorganismos, de bacterias patógenas, estas no, por ejemplo, puede ser una bacteria que pueda producir una infección intestinal. Entonces, estas son peligrosas, estas son patógenas, estas generan infecciones, mientras que las otras, obviamente, estas no. Estas generan una simbiosis, eso quiere decir una correlación con el ser humano o con el ser hospedador, que obviamente intercambian determinados beneficios. En relación al reino protoctista, incluyen algas, protozoos y mohos mucilaginosos. Todos son eucariotas unicelulares, pero también pueden ser pluricelulares. Eso quiere decir que pueden estar constituidos por una sola celulita, pero también pueden ser un poco más complejos y pueden estar constituidos por varias células, aunque no llegan a formar tejidos, pero también pueden estar formados por varias células. En relación al reino Fuji, conocidos habitualmente con el nombre o como hongos, se diferencian del resto de los reinos en que sus células poseen paredes celulares compuestas por quitina. Existen hongos de gran importancia como el que produce el antibiótico penicilina o la penicilina, que es extraída del hongo Penicillium chirogenum. Ese es el hongo o el nombre científico del hongo del cual se extrae la penicilina, que mucho nos ha ayudado anteriormente cuando existían infecciones de carácter respiratorio. El reino Plantae, como su nombre lo indica, incluye a los organismos eucariotas fotosintéticos, eso quiere decir a todos los vegetales, con cloroplastos y pared celular. Dentro de este reino podemos diferenciar 3 grandes grupos. Tenemos los briofitos, constituidos por musgos, los pteridofitos, como los helechos, y los espermatofitos, que son las gimnospermas y las angiospermas. Cuando hablamos de los espermatofitos, son los vegetales que contienen órganos masculinos y también órganos femeninos y que se unen a través de una fusión sexual para desarrollarse como tal, para poder reproducirse. Dentro de ellos, estos espermatofitos se subclasifican en gimnospermas y angiospermas, que nosotros veremos ya más adelante. En cuanto al reino Animalia,
como su nombre igual ya puede sugestionar de quién se trata, se caracterizan por ser organismos eucariotas, heterótrofos y pluricelulares. Eso quiere decir que están compuestos por muchas células. Se los clasifica en vertebrados, eso quiere decir que tienen un esqueleto óseo, e invertebrados que carecen de esqueleto óseo. Esos son la subclasificación en cuanto a los animales. Estos son los 5 reinos de la naturaleza, los más aceptados por la comunidad científica, en los cuales se ha agrupado a diferentes estructuras, a diferentes seres, para poderlos estudiar dentro de las ciencias naturales con mayor precisión. Y dentro de esta primera etapa nosotros vamos a hablar sobre la célula, que es la unidad mínima del desarrollo de las actividades estructural de los seres. La célula es la unidad estructural y de funcionamiento de los seres vivos y es capaz de realizar las 3 funciones vitales, tales como la nutrición, eso quiere decir alimentarse, la relación, fusionarse con otras células, acoplarse con otras células, y la reproducción, producir nuevas células similares a la originaria. Existen distintos tipos celulares, según la presencia de determinados orgánulos y estructuras celulares. Distinguimos las células eucariotas vegetales, las cuales están constituidas por un núcleo, una pared celular y los cloroplastos, que le dan la característica verde propia de los vegetales, pese a que determinados vegetales generan su propio cloroplasto, como son las zanahorias, las remolachas, que tienen una característica, una pigmentación especial en función de estos tubérculos. Y las células eucariotas animales, con núcleo y centrosomas, aunque también existen otros tipos de células como las procariotas sin zonas nuclear de diferenciar. Esa es una excepción de célula que también nosotros estaremos viendo en las siguientes clases. Aquí nosotros podemos observar en el siguiente gráfico, tenemos las 2 tipos de células. Tenemos al un costado, tenemos la célula vegetal, que está en color café, y tenemos la célula vegetal que está en color verde, propia de los vegetales, por los cloroplastos que le dan la característica y el color tradicional de todos los vegetales. Estas 2 tipos de células guardan relaciones, eso quiere decir guardan determinadas similitudes, pero al mismo tiempo tienen diferencias. Hay cosas que pueden hacer una célula y cosas que no pueden hacer la otra célula. Entonces, de esa manera se diferencian unas de otras. En relación, ambas células poseen un núcleo, ambas células tienen un nucleolo, ambas células tienen un retículo endoplasmático rugoso, ambas células tienen un retículo endoplasmático liso, ambas células tienen un citoesqueleto, ambas células tienen una membrana plasmática, asimismo ambas células tienen lisosomas, tienen el complejo de Golgi, tienen las mitocondrias, los citoplasmas, los peroxisomas, tienen los ribosomas. Hay cosas hasta ahí similares, pero hay cosas que no contienen, cosas que son diferentes. Por ejemplo, los centriolos, la célula animal posee centriolos, mientras que la célula vegetal no posee centriolos. El cloroplasto está presente solo en la célula vegetal, más no en la célula animal. Las vacuolas, de igual manera, no están presentes en las células vegetales, pero sí están presentes en las células animales. En cuanto a sus estructuras, entonces aquí nosotros podemos diferenciar cosas que tienen y cosas que no tienen, que les va diferenciando. Y también la estructura celular, la pared celular de la célula vegetal, la pared celular es rígida de los vegetales, mientras que la célula vegetal no contiene una pared celular. Y nosotros ya vamos a ver más adelante en la descripción de cada uno de estos elementos que contienen nuestras células. Las células procariotas, las primeras células que existieron como tales fueron las células procariotas, las primeras en existir dentro del desarrollo del universo. Surgieron hace 3.500 millones de años. Tienen organización sencilla y se caracterizan por carecer de una zona nuclear. Las bacterias, por ejemplo, son células de este tipo. Y dentro de estas características de las células procariotas distinguimos las siguientes estructuras.
Pues este tipo de células tiene una pared celular, esto es una estructura rígida formada por una proteína llamada mureína. La membrana plasmática regula el intercambio de sustancias con el medio exterior y sirve de anclaje a los cromosomas durante la división bacteriana. El citoplasma es un líquido viscoso delimitado por la membrana plasmática. Los cromosomas son estructuras circulares y mucho menos compactos que los cromosomas en las células eucariotas. Actualmente las bacterias presentan en la parte externa una cápsula y facilitan su desplazamiento, los flagelos y aumentan su adhesión al medio, los microfilamentos que se encuentran estructurales. En cuanto a las células de eucariotas, por el contrario, 2.000 millones de años después se originaron las primeras células de eucariotas. Parece ser que ciertos componentes de estas, como las mitocondrias y los cloroplastos, al principio fueron células procariotas simbióticas que con el tiempo perdieron su independencia y más bien se fueron fusionando a lo que se constituiría como células eucariotas. Las células de eucariotas tienen una organización compleja, presentan un núcleo diferenciado y orgánulos presentes en la pared citoplasmática. Existen dos tipos de células eucariotas: las células animales, incluidas las del ser humano, y las células vegetales. La principal característica de las células eucariotas es que presentan su ADN, esto es el ácido desoxirribonucleico, protegido dentro de una estructura membranosa que constituye el núcleo. ¿Qué es el ADN? Prácticamente es toda la información genética de la célula y que obviamente será trasladada, será heredada a las siguientes a descendencias, las cuales tendrán determinadas similitudes con la célula progenitora. En cuanto a la estructura celular, cada orgánulo efectúa distintos procesos y funciones. Por ejemplo, la pared celular proporciona rigidez y mejora el aislamiento de la célula con el exterior. En el caso de las células eucariotas, el núcleo concentrado el ADN en su interior y unifica, por tanto, la regulación de la actividad celular. La mayoría de los orgánulos celulares participan en la realización de diversas funciones vitales simultáneamente. A continuación vamos a detallar las principales estructuras celulares y sus funcionamientos respectivamente. Y dentro de este esquema nosotros vamos a ver todas las estructuras celulares, una por una, cómo están constituidas y cuáles son las características y funciones de cada división que hemos hecho. Iniciamos con la membrana plasmática. La membrana plasmática está constituida por fosfolípidos, los glucoproteínas, el colesterol y las proteínas. Es una doble capa de lípidos con proteínas y glúcidos insertados. Delimita la célula y regula el intercambio de sustancias con el exterior. Esa es la principal función de la membrana plasmática. En relación al núcleo, el núcleo está constituido por una membrana nuclear, por un núcleo plasma, por un nucleolo y por poros nucleares. Está enmarcado en la envoltura nuclear. A través de los poros tienen lugar intercambios entre el núcleo cleoplasmático y el citoplasma. Contienen los cromosomas. También se encuentra formado por el núcleo que está relacionado con la síntesis del RNA. En cuanto al citoesqueleto, el citoesqueleto está formado por un microtúbulo, un filamento intermedio y un microfilamento. Este es un conjunto de filamentos proteicos, su longitud y grosor son variables, dan forma a la célula y son los responsables del movimiento celular de los cromosomas durante la mitosis. Más adelante ya vamos a ver qué es la mitosis. La mitosis es la división, es la reproducción celular. En relación a los ribosomas están constituidos por subunidad mayor, por una proteína y por una subunidad menor. Constan de dos subunidades de diferentes tamaños formadas por el RNA y proteínas. Se encuentran dispersos por el citoplasma o asociados en membranas del retículo endoplasmático rugoso. Sintetizan las proteínas. En relación al retículo endoplasmático, está constituido por el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso.
Estos es el conjunto de sáculos y túbulos aplanados. Existe una continuidad entre el retículo endoplasmático y la envoltura nuclear. Sintetiza y transporta lípidos y proteínas de membrana. Se distinguen el liso y el rugoso, ya que este último tiene ribosomas adheridos a su estructura. Tenemos el aparato de Golgi, que está constituido por caras trans, por cisterna y por la cara cis. Es un conjunto de vesículas y sáculos aplanados y superpuestos situados cerca del retículo endoplasmático de la célula. Transforma, empaqueta y selecciona a macromoléculas para su transporte a otros orgánulos y al exterior de la célula. Interviene en la maduración de las proteínas de nuestra célula. Las mitocondrias están constituidos por crestas, por el ADN, por los ribosomas y por una matriz. Esta mitocondria tiene doble membrana. En la más interna presentan unos repliegues llamados crestas. El líquido interior es la matriz. En la matriz mitocondrial se encuentra el ADN y los ribosomas. Producen energía utilizable para la célula. Esto es la respiración celular. Tiene un ADN propio, tiene una información celular propia. Tenemos el siguiente esquema, que son los lisosomas y los perisosomas. Están constituidos por una membrana y una capa de lípidos. Son vesículas que contienen enzimas. En los lisosomas se hallan enzimas hidrolíticas y en los perisosomas oxidativas. Participan en los procesos de degradación de sustancias y de digestión celular. Los centriolos están constituidos por centrosomas y centriolos. Son exclusivos de las células animales, pues estas no están presentes en las vegetales. En general se presentan dos centriolos en posición perpendicular, uno respecto al otro. Son estructuras proteicas de forma cilíndrica que se encargan de organizar las fibras del uso mitótico durante la división celular. Las vacuolas, prácticamente ustedes ven, es una vesícula. Son vesículas cuya función primordial es el almacenamiento de sustancias diversas. Eso quiere decir nutritivas, pero también tóxicas. Suelen ser mayores en las células vegetales que en las células animales. La pared celular está constituida por una pared celular propiamente dicha y una membrana celular. Es exclusiva de las células vegetales, es rígida y rodea la membrana plasmática. Está compuesta de fibras de celulosa. Dicho de otra manera, la mayoría debe saber de dónde procede, por ejemplo, el papel. Justamente se extrae de esta estructura celular de los vegetales, que es la celulosa, y una matriz de proteínas. Otros polisacáridos, como agua, sales minerales, sirve de exoesqueleto a la célula, con lo que le confiere forma y protección en relación con el medio ambiente. Tenemos los plastos. Los plastos está constituido por una membrana, por una grana, que es una pila de tilacoides. Tenemos el tilacoide como tal y tenemos los cloroplastos. Aquí podemos observar dos tipos de cloroplastos. Tenemos el cloroplasto con color y los amiloplastos. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Estos plastos son 100% propios de las células vegetales, no existen en las células animales. Son propios de las células vegetales y son los cloroplastos. Están limitados por una doble membrana. En su interior se encuentra un líquido denominado estroma y unos sacos aplanados. Los tilacoides, que se agrupan y forman una estructura llamada grana, contienen la clorofila. ¿Qué es la clorofila? El pigmento empleado para la fotosíntesis y que les da la característica verde a todos nuestros vegetales. Los amiloplastos se encargan de almacenar almidón y los cromoplastos son responsables del pigmento en ciertos vegetales como la zanahoria y también como la remolacha o beteraba, que tienen su propio color bastante intenso. Entonces ahí ustedes pueden ver por qué y cuáles son las estructuras en relación a las células que están constituidos, en este caso, a los vegetales. En cuanto al aporte del microscopio y telescopio al desarrollo de la ciencia y tecnología, las células no son visibles al ojo humano,
por lo que es necesario de herramientas especiales para poder estudiarlas. La principal herramienta en estos casos es el microscopio, que nos permite observar estructuras microscópicas como la célula. Gracias al microscopio es que nosotros podemos ver todo lo que las estructuras, las divisiones que hemos estudiado de la célula anteriormente. Para estudiar la función y estructura de la célula se utiliza el microscopio óptico, que permite aumentar el tamaño de la imagen. Consta de una lente mecánica y de una óptica. La técnica óptica se basa en la observación de la célula y los tejidos por medio del microscopio óptico. Este instrumento, ideado en el siglo XVII, abrió el camino de la investigación celular gracias a los estudios realizados por Robert Hooke y otros contemporáneos suyos. Hoy en día aún continúa siendo muy útil tanto en investigación como en otros campos, tanto de la microbiología, la medicina y también obviamente lo que nosotros acabamos de pasar, que es la pandemia, el virus, que tampoco es observable al ojo humano y necesitamos de este instrumento. El microscopio óptico se basa en la capacidad de luz o de haz de luz para atravesar superficies muy finas. Contienen varias lentes que proporcionan un aumento de hasta 2500 veces. Es preciso llevar a cabo una serie de operaciones sobre el material que se requiere observar para obtener una precisión, es decir, una muestra tratada para conseguir el máximo rendimiento del microscopio y poder observar. Otra característica fundamental que nosotros podemos observar, que nos ha ayudado mucho otro elemento, es el telescopio. Es comparado con el microscopio, que nos permite observar elementos muy pequeños. Del telescopio nos ayuda a observar objetos que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, lo cual ha permitido ampliar el conocimiento acerca de nuestro universo. Los más utilizados son el telescopio óptico. Captan la luz procedentes de los astros y producen imágenes lo bastante grandes y nítidas para que puedan ser examinadas con detalle. Los observatorios donde se encuentran los telescopios están situados lejos de las áreas urbanas, en lugares altos, lo que facilita que se observen a cabo mejores observaciones del espacio. Los radiotelescopios son aparatos que captan las ondas radioeléctricas. Estos instrumentos disponen de una gran antena parabólica que reciben las ondas y las concentran sobre otra pequeña antena. Estos son los temas que nosotros hemos tratado durante el desarrollo de esta clase. Llegamos ya de esta manera a la parte final del desarrollo de la presente actividad. Me despido de todos ustedes agradeciéndoles por su asistencia, no sin antes enviarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y desearles que tengan un 2024 lleno de bendiciones, lleno de prosperidad, lleno de éxitos en todos los planes y objetivos que ustedes se hayan planteado. Señores y señores, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, los mejores deseos a sus familias y que nos deparen muchos éxitos este 2024. De esta manera llegamos ya a la parte final. Un fuerte abrazo, una excelente noche y que descansen. Gracias, Igualmente. igualmente. Gracias, licenciado, de igual manera para usted y toda su familia.